El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que anunciaba el programa, hemos puesto literatura canaria. Y bueno, para representar a esta literatura canaria tenemos un invitado esta noche que es Noel Olivares, un escritor ya con años de bagaje cultural, y bueno, pues el tenerlo por aquí para nosotros es un momento de hablar sobre cultura, de hablar sobre literatura. Buenas noches, Noel. Buenas noches. Hablamos de esta literatura canaria. Noel Olivares lleva mucho tiempo escribiendo, más de 20 años, lleva escribiendo toda la vida, pero publicando pues más de 20 años, ¿no, Noel? Publicando quizás 20 años, sí. Escribiendo el doble tal vez. El doble, ¿no? Porque además tú siempre te gustó escribir. Desde muchacho, sí, era una vocación. ¿Pero escribías cualquier cosa o escribías poesía? ¿Qué te daba por escribir en aquella época? Pensamientos, sobre todo en verso, siempre escribía en verso. ¿En verso? Sí.
Y además con la rima, ¿no? Como Inicialmente Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Inicialmente con rimas, sí. Desde Sí, luego. porque era lo que, para que la gente supiera que era una poesía tenía que rimar, si no, a ver qué estabas escribiendo, ¿no? Exactamente, y aparte el hecho de la rima, porque también era como un modelo, ¿no? Uno leía a sus poetas, ¿no? Los que estudiaban en el bachillerato y todo esto. Machado, Lorca, toda la generación del 27, toda la poesía rimada, entonces eran los inicios, ¿no? Y a la hora de escribir intentaba copiar o... Pero ¿llegabas a enseñar lo que escribías, Noel? Primero a mi madre, después, más tarde, bueno, a los 16 años, coincidí con Agustín Villaresal, ¿no? Y bueno, trabajamos juntos una época, ¿no? Y en la oficina, y entonces le enseñé mis primeros poemas, y la verdad es que, bueno, él me dijo, sigue trabajando, ¿no? Cosa que para mí era un aliento, porque realmente era... Si te hubiera dicho, déjalo, lo hubieras sí, dejado. por lo menos me impulsó para seguir, y bueno, siempre ha sido una vocación para mí escribir. Pues además ibas compaginando tu trabajo reglado con tu escritura, ¿no? La doble vida, sí. Normalmente escribía siempre de noche o, bueno, o casi todo el día. Incluso en la propia oficina siempre tenía los versos rondando por todos lados, ¿no? Era una forma de estar en otro lado, ¿no? Estar como en la imaginación. ¿Nace uno poeta o se hace uno poeta? Yo pienso que sí, que tenemos todos, bueno, nacer poeta, todos tenemos esa facultad o ese poeta interno que todos tenemos el sentimiento de la belleza, pero la poesía yo considero que es un arte difícil, que cultivar la poesía, hacer un buen poema es muy difícil. Yo creo que pasamos toda la vida intentando hacer un buen poema en diferentes medios, formatos o estilos, entonces yo creo que es necesario trabajar mucho para llegar a escribir un buen poema. No, con todo lo que ha salido últimamente, las autopublicaciones, los crowdfunding, todo este tipo de historias que todo el mundo se publica y ya hoy todo el mundo puede publicar, han nacido muchísimos poetas. ¿De esa cantidad sale la calidad o lo que estamos viendo es que hay mucha cosa mala por ahí fuera y no realmente no hay esa calidad de poetas? Yo no sé, yo pienso que la poesía, lo que se entiende por poesía fácil, poesía amorosa... Porque además el Facebook ayudaba a que todo el mundo sea poeta, sí. Todo el mundo publica en el Facebook, todo el mundo tiene los likes, todo el mundo tiene tal... todo eso, al que es poeta, que lleva más de 20 años escribiendo poesía, ¿qué le afecta? No, yo observo el fenómeno, ¿no? Pienso que son distintos niveles, ¿no? Cómo uno vive la poesía, cómo uno la expresa, qué finalidad quiere, ¿no? Entonces, esa poesía que llega a los sentidos así de una forma tan espontánea, que brota como una flor en el campo, bueno, pienso que tiene un público y que es válida, por supuesto, pero lo que yo busco es... también depende un poco de los comienzos, ¿no? Yo también escribía... me imagino que a los 20 años escribía cosas así románticas, hoy también, pero quiero decir que uno tiene ante el lenguaje otra exigencia, otra mirada, ¿no? Claro. Entonces me importa mucho el cómo decir las cosas, porque los temas poéticos sabemos que son pocos, ¿no? El amor, la muerte, muy pocos, ¿no? Pero realmente el cómo se digan las cosas, ¿no? Y qué finalidad quieras encontrar en ellas, ¿no? ¿Se lee poesía? Se lee poesía. Yo pienso que se lee mucha poesía. Siempre se ha dicho que es el hermanito pobre dentro de la escritura. La novela es la reina, pero se lee. Pienso que sí, aunque es un arte minoritario porque, digamos, no se entiende. Muchos lectores piensan, yo recuerdo etapas en que me decían, pero es que no se entiende lo que escribes. Cuando un poema no se entiende, realmente... pienso, no hay que entender un poema, hay que sentirlo, el poema sugiere más que dice, ¿no? Y entonces la poesía en el fondo se siente. Yo ante un libro de poemas, por ejemplo, hago una lectura rápida, generalmente cuando veo un libro que me interesa, hago una lectura rápida para sentir el poema. Y luego uno hace a posteriori, yo por lo menos hago así, una lectura más detenida. Entonces, querer entender la poesía así a simple vista, igual que escuchar un recital de poesía, pues uno no puede asimilar
toda esa carga de imágenes que llegan así en tropel, ¿no? Entonces la poesía es para leerla, pienso yo, en la intimidad, es algo tan sutil que... Y para expresarla, para escribirla, también requiere eso, un cuidado, un esfuerzo muy grande con el lenguaje, un trabajo, digamos, muy de orfebre, ¿no? Porque claro, cuando tú hablas de orfebre es que tú puedes hacer 300.000 poesías en el día, pero no te quedas con una sola, ¿no? Claro, Que tú al final has pasado tu examen, has pasado tu revisión y has dicho, este poema sí se puede, ¿no? Yo realmente, bueno, son épocas, pero yo no escribo directamente un poema si no lo he escrito mentalmente. O sea, normalmente me llega a la mente antes de volcarlo, o bien en situaciones, en duermevela, en momentos así de mucha tensión, en tensión nerviosa. Hace falta un tipo de tensión pienso yo, para escribir poesía. Entonces, para mí requiere un estado que lo incubo antes de escribirlo, ¿no? Es muy raro sentarse entre la página en blanco y poder escribir así a bote pronto. A veces sucede, pero también tengo algunas experiencias de escribir de golpe, pues 40, 50 poemas en una noche, que son experiencias sorprendentes, ¿no? Y eso es como si dictara, ¿no? Hay un libro que no sé si lo he traído, que está escrito en una noche, Rasgos epigramáticos. Uh-huh. Y bueno, en una noche lo escribiste. Sí, 43 poemas. Sí. ¿Y los 43 escaparon de tu revisión, de tu examen cuando lo hiciste aquella noche? Sí, porque dejé el libro se escribió en el año 83 y se publicó pues 21 años después. 21 años después. Se publicó porque ganó un premio en Navarra, el único libro, bueno, el único premio sí que yo realmente... Una época enviaba poemas, como era difícil en Canarias realmente, estamos hablando de los años 80 cuando yo era jovencito. Bueno, aunque yo viví en Madrid también, pasé muchos años en Madrid, a los 20 años, 20 y pocos, pero en esa época esto era un páramo, digamos, a efectos, tú lo sabes perfectamente, a efectos de editoriales, no había editoriales. Entonces, ¿qué hacíamos los que escribían poesía? Intentábamos ganar un premio, enviar a los concursos en la península, donde fuera, ¿no? Y claro, yo escribí aquel libro que fue en el País Vasco y fue dictado como si una voz me dictase aquellos versos, pero ininterrumpidos, uno detrás de otro. Y además no tenía papel, los iba escribiendo en un libro que tenía, en los márgenes, escribía aquellos versos en la noche, hasta el día siguiente, que cuando acabé pues ya era de día. Entonces ese libro quedó ahí, esa colección de versos quedaron ahí, y pues eso, pasaron 2 décadas hasta que yo intentaba publicarlo, pero una vez lo envié a un concurso y bueno, y salió, y se publicó. Sí. Entonces esas experiencias de escribir, porque te llega un rapto de estos, o un trance, como digo, en uno de otros libros, trance, también escrito en una sola noche. Esas experiencias, pues tengo 2 o 3 que me sorprenden, ¿no? Y me digo, bueno, depende del ejercicio, de la mano que ya uno va manejando, ¿no? Es cierto que a medida que uno escribe mucho, hay cierto rodaje, ¿no? Pero también ante el poema en blanco, o sea, ante la página en blanco, siempre da un poco de pavor empezar a escribir el primer verso, ¿no? Tiene que ser que lo dicten, como decía Paul Valéry, normalmente Dios o la musa te dicta el primer verso, pero luego al poeta le corresponde seguir adelante. Claro. Sí, la musa hace una parte. La musa no hace todo. No lo hace todo, porque si no estaría... de este primer libro que te autopublicas, Favor del cielo y comidilla de difuntos, y además con una... él decía que las ediciones de aquella época eran diferentes a hoy. Hoy la tecnología hace que, bueno, pues que la edición, pero un aspecto, tú decías... Goyesco, tiene algo, son de Emily Puter, una amiga pintora alemana. Ajá. Hizo algunos grabados, dentro del libro hay algún grabado que otro. Sí, lo estoy viendo. Son sonetos sobre la muerte, son 21 sonetos sobre la muerte. Desde este primer libro a la actualidad que tienes libro digital, porque además esto es así, y ahora cada vez vamos al libro digital. Yo le decía fuera de micrófono que a mí el sentir el libro, el leer el libro con las tapas, para mí es algo especial,
Pero bueno, la tecnología es punta. Desde este libro a aquel libro digital, el último que acabas de publicar, ¿qué ha transcurrido? En ti, ¿qué ha significado? Sí, pues buena pregunta, es una experiencia de vida. Ese libro de los sonetos de la muerte tiene que ver con la etapa final de la vida de mi madre, que yo estaba en Madrid y volví para la isla, y me costó 3 años escribir 20 sonetos, 3 años, así como otros. Sí, una noche, de una forma, por ejemplo. Eso es todo. Ese es un comienzo, digamos, ya muy exigente y son sonetos al estilo tradicional, clásico, bueno, con rima. Y de ahí hasta El peaje del diablo, el último libro publicado que este mes en ATTK, la editorial que dirige Guadalupe Martín, pues que son relatos también sobre la muerte, sobre el mal, como digo yo, el mal, el diablo, ese fatalismo que hay en el mundo, o la visión del mundo, ¿no? Pues hay una serie de experiencias donde he escrito microrelatos, he escrito mucha poesía, sobre todo, mucha poesía, y hay una serie de libros, bastantes libros, entre medios que no están publicados, muchos de ellos, porque uno tiene que dejar sedimentar los trabajos y, bueno, van apareciendo hasta ahora. Claro, tú escribes, tú no escribes para publicar, tú escribes. Yo escribo y que se publica, eso es otra cosa. Exactamente, luego hay que pasar un filtro, yo mismo me impongo una serie, claro, porque uno no publica lo primero que escribe, aunque últimamente, claro, es verdad que te proponen o te invitan a colaborar en aquí o allá, entonces uno escribe algo y se publica inmediatamente, ¿no? Pero lo que es un libro que yo elija escribir o que necesite escribir, lo dejo madurar para ver si realmente vale la pena, si el trabajo me ha... Porque tú eres el primer crítico, ¿no? Sí, realmente, sí. Cuando pasa tu criba, ya puede pasar otras, ¿no? Lo que pasa es que después también está el tema del editor, que cómo lo ve un editor. Si el libro tiene... Normalmente uno escribe para que le lean, ¿no? Pero es verdad que hay tendencia a escribir. Yo nunca me he preocupado mucho de que me lean o de llegar al lector. Y yo creo que eso hoy día lo veo distinto. Yo creo que uno intenta comunicar en la escritura, pero mi forma de escribir es un poco como... tiene algo de hermetismo, tiene algo de... Yo creo que es por el tema de la poesía, porque la poesía en sí es un lenguaje que para mí es un misterio que intento depurar el lenguaje y me interesa mucho el cómo se dicen las cosas, como decíamos antes. Y entonces me cuesta llegar remato un libro, pero después a la hora de publicarlo, pues soy muy tiquismiquis, ¿no? para soltarlo, digamos, ¿no? O sea, que tú eres el primer exigente en ese filtro que le das, ¿no? Generalmente todos los libros de poesía, aunque hay poemas que son, o temáticas que son más abiertas, pero normalmente para mí la poesía es la síntesis del lenguaje, entonces no tan fácilmente publico, aunque últimamente es verdad que cada vez con más asiduidad pues lanzo libros porque también veo que hay un volumen tan tremendo de trabajos que trato sobre todo de diseccionar y ver cuál puede tener para mí algún significado. Uh-huh. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de esta literatura canaria, estamos hablando con Noel Olivares, estamos hablando de lo que ha hecho a lo largo de esta vida como escritor y después, pues publicando, porque aquí vemos y faltan bastantes libros de los que él ha publicado y ahora con las publicaciones digitales, pues más todavía. Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz.
Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Olita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terrazal Olita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terrazal Olita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terrazal Olita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial de literatura canaria dedicado a Noel Olivares. Bueno, yo a Noel lo conocí hace un par de años, en una cena en casa de Luis León Barreto y Rosario Valcárcel. Estabas tú con Teca, con tu pareja, ¿correcto? Teca. Y bueno, pues ya me impresiona más, hablamos bastante. Y sobre todo, bueno, pues porque, como decía Noel, él escribe. Su principal cuestión es escribir. Lo de publicar, bueno, ya veremos, ya miraré y ya encontraré. Tu producción no para, ¿no? Porque estás con esos 2 libros digitales, pero ya estás trabajando en otros, ¿no? O ya tienes preparado para publicar, ¿no? Y hay alguno que está a punto de publicarse, ¿no? Sí, de hecho ya hay algún otro libro, bueno, hay en la imprenta ahora mismo, bueno, en la imprenta no, pero vamos, hay otro libro entregado, Poemas de Amor, pero tengo por ejemplo un libro que es un poema en 18 partes, pero que es un trabajo de 2012, o sea que no es que lo haya escrito ahora, pero sobre todo estoy revisando, como te decía antes, los archivos. Y entonces es cuando ves si es algo que puede ser publicado o no, ¿no? Lo rescatas del tiempo. Es que, por ejemplo, ese trabajo de 2012, han pasado 7 años y lo vuelvo a analizar y veo que realmente merece la pena, o sea, no le veo ningún fallo. Pero hasta ese momento lo tenías guardado ahí. Lo tenía guardado y sabía que, por ejemplo, ese poema largo que tengo, pues Poemateca se llama, es un poema que de 1080 versos, creo, como las recetas de cocina de Simón Ortega, pero son versos. Quiero decir que ese libro fue otra experiencia que más de la mitad, unos 560 versos, fueron escritos en una sola noche. O sea, medio libro, cuando yo en una noche me siento, después de un tiempo que estaba además enfermo con el pie, estaba cojo durante un año, escribí en una sola noche esos 560 versos porque me llegaron también así como en un soplo y dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Eso es sorprendente. Y luego, al cabo de unos meses,
para terminar ese libro tenía que viajar en tren, porque además trata de la vida en un tren. Y bueno, ese libro se terminó en un viaje que hice en diferentes trenes por la península y es un libro que me parece que tiene validez para publicarse. Entonces estoy en eso, en sacar trabajos que tengan un peso específico, tal como yo lo veo, ¿no? Me imagino que de la venta de libros no se vive. No, de vender libros no, desde luego, y de poesía menos, ¿no? Y de poesía menos, claro. Es decir, con que el editor cubra sus gastos, ya me imagino que el editor se da por satisfecho, ¿no? El editor debe vender para mantener el negocio, ¿verdad? Pero realmente el autor, pues si es poesía, si son novelas, que normalmente es lo que más se demanda, ¿no? O cuentos incluso, ¿no? Los cuentos yo creo que también es una cosa que se lee mucho y que tienen más salida editorial y por eso se publica más tal vez. O sea, seguramente se publique más narrativa que poesía, ¿no? Pero vamos, pienso que la poesía realmente es un arte minoritario y debe seguir siendo así porque no lectores de poesía los hay, ¿no? Pero comparando con los lectores de novela... No tiene nada que ver. Y compradores menos todavía, ¿no? Y compradores menos, porque además el tema de las descargas, aunque bueno, la descarga también si uno paga aunque sea menos, pero... O también hay descargas gratis, ¿no? Depende. Pero sí, la cosa es leer. Yo creo que todo el mundo, pues leer es lo que hace que... ¿Y la gente, crezca, la gente sabe leer poesía? Dice, bueno, leer cualquiera, ¿no? Pero cuando digo sabe leer, digo sabe interpretar lo que el autor ha querido. Puede verlo a través del texto, puede sentirlo, puede... El lector de poesía sí, y el lector de poesía realmente... hay gente que lee de todo, ¿no? Pero el lector de poesía yo creo que sí. Que lo siente. Y casi todos yo creo que son poetas, casi todos los que leen poesía o son poetas o realmente tienen esa... Porque claro, es que es lo más, digamos, enigmático, ¿no? A la hora de un poema que queremos entenderlo, pero como decía antes, simplemente nos llega y muchas veces nos deja sentirlo, ¿no? Y muchas veces nos deja sin saber sin digerirlo, ¿no? Entonces, con que quede una esencia, una quinta esencia del poema, muchas veces es lo importante de la poesía, ¿no? Que son mundos soñados, son cosas que realmente el lector se reconoce, ¿no? Un poeta se reconoce en otro poeta y el lector de poesía entiende perfectamente la poesía. Por eso la elige, ¿no? Porque pienso yo. Pero claro, la poesía que llegue al gran público está sucediendo hoy día, ¿no? Que poetas jóvenes que difunden, pero claro, lo que hablábamos antes, la cantidad no es necesariamente la calidad, pero sí hay un fenómeno también ahora de, sí, porque además una poesía muy fácil, ¿no? El tema de las redes sociales, que todo el mundo coloca sus poesías. Hombre, yo he leído cosas que llevo toda mi vida leyendo. Poesía, reconozco que no soy el lector de poesía por excelencia, soy un novelero, como la novela me apasiona, pero he leído en redes sociales muchos poemas de gente que escribe, mayor, menor, joven, no joven. Hombre, yo diría, Noel, que hay mucho escrito que, bueno, yo les respeto, porque además cada uno lo hace con la misma ilusión, las mismas ganas, pero, hombre, en cuanto a calidad poética, poca. Y se autodenominan poetas y poetisas y ya todo el mundo es poeta y todo el mundo tal. Yo me imagino que a ti todas estas nuevas modas, por lo menos las tomas con cierto reparo, ¿no? Es que en las redes, bueno, he leído poemas fantásticos, pero son excepciones para mí. O sea, la mayoría de los poemas son de usar y tirar, ¿no? Porque me digo, bueno, porque eso muchos son gente que se inicia, ¿no? en la poesía y está muy bien porque es un medio de difusión perfecto, pero la calidad brilla por la ausencia en la mayoría de los casos, aunque hay excelentes poetas que publican en las redes sociales. A mí no me gusta publicar poemas en las redes sociales, porque pienso que porque es eso, publicar un poema por publicarlo, como te decía antes, para mí tiene que estar sedimentado, tiene que estar, no lo escribo hoy y lo publico enseguida. O sea, claro, porque además, de hecho, ahí está tu ejemplo con ese poema
o ese poemario o ese libro que publica 20 años después, ¿no? Que lo presentas a un premio y se publica porque gana ese premio, ¿no? Pero también es verdad que hablamos de una época por las dificultades, ¿no? Había en aquella de época. publicar. Pero es verdad que un poema hay que dejarlo, cualquier trabajo realmente, ¿no? Cualquier trabajo necesita un asentamiento en el tiempo, ¿no? Quedarse, o sea, coger su densidad, su peso específico, hasta uno poder observarlo y terminarlo, y luego ese proceso de edición hoy es más fácil, como decíamos antes, ¿no? Es más fácil hacerlo. Tú siempre has sido independiente políticamente, me imagino, que por lo cual tú no llegas a los canales de cultura convencionales y públicos, que son los que aportan mucho dinero. A eso no has llegado tú nunca. Por tu independencia. La verdad que no. Normalmente siempre he estado en solitario, ¿no? A nivel creativo. Porque has sido independiente, ¿no? Sí, pero he sido muy no con el sistema, vamos. No, a nivel literario yo me considero siempre fuera de las corrientes. No me gusta estar encuadrado en grupos, en etiquetas por ejemplo, de generaciones. Pero bueno, todos tenemos que, por nuestra edad, por nuestro momento vital, pero normalmente huyo de las etiquetas o de las asociaciones en sentido de, literariamente hablando, ¿no? De pertenecer a una idea, a una estética. Yo como que además soy como muy imprevisible y como ves en la representación de libros hay un poco de todo, hay microrelatos, hay aforismos, entonces además me gusta hacer cosas nuevas, o sea, a la hora, sí, entonces mi poesía yo la veo hoy con la perspectiva del tiempo como muy plural y con estilos que abarcan diferentes estilos, ¿no? ¿Te consideras más poeta que otra cosa? O como dices tú, que has escrito de todo un poco, eres variado. Pero sí, me considero poeta porque aunque escribo en prosa, pero tengo siempre, digamos, el sentido de la poesía con el tema del lenguaje, ¿no? Entonces la prosa también la trato como, de hecho hay 2 libros de poemas en prosa. Uno es Prosas porosas, que es editado, y otro que es Prosas crepusculares, que salió en digital. Salió también hace poco tiempo, y no lo tengo todavía el libro en las manos. Pero que está ahí también. Sí, en idea. Y entonces son poemas en prosa. Entonces, aunque escribo en prosa, bueno, los relatos no son poemas, pero que trato el lenguaje siempre con un sentido poético. ¿Cierto? Siempre. Sí. Incluso en los relatos. En todo, exactamente. ¿La novela la ves en un futuro? Lo he intentado, pero cuando intento escribir una historia larga, lo he hecho un par de veces, novela corta. Tengo dificultades para contar historias porque me sale verso o me sale mucha metáfora, entonces el lenguaje, más que narrador puro, aunque hay gente que prefiere mis relatos a mi poesía, por ejemplo, ¿sí? pero bueno, por lo que me ha llegado, ¿no? Pero realmente me siento más cómodo escribiendo en verso, ¿no? ¿Tu pareja Teca qué ha significado para ti? Porque además ella escribe también. Teca es psicóloga y escribe poesía, sí. Poesía. ¿Qué ha significado? ¿Qué ha significado? Bueno, es como... es una gran persona y para mí es como, aparte, no es solo... No hay competencia, ¿no? No hay competencia, no, porque tenemos estilos muy diversos, muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y digamos que la trayectoria de cada uno es distinta, ¿no? En ese sentido. Pero ella escribe versos también y ha sido musa tuya, ¿no? Bueno, diciendo. musa porque yo le dedico muchos trabajos a Teca, la mayoría están dedicados a ella. Pero y también porque las experiencias, digamos, de vida, ¿no? Todo eso se transmite en el papel, ¿no? En la escritura sobre todo. ¿No te arrepientes de haber sido escritor, de llevar tantos años escribiendo? No, yo creo que es lo que me mantiene vivo realmente. La escritura es como para mí mi tabla de salvación, ¿no? Porque la realidad sin poesía no la veo, ¿no? Si no hay un poco de ¿Incluso te poesía, hubieras conformado con no publicar, que todos esos trabajos hubieran estado aquí, o
o siempre el que escribe en el fondo y al final quiere que eso lo lea, que tenga lectores? Uno desea llegar, aunque el placer pienso, el primer libro que uno publica tiene una ilusión tremenda, ¿no? Porque ver las letras impresas, ¿no? Pero llega un momento en que el placer de la escritura, del arte, tiene su precio en sí mismo. El hecho de escribir, a mí lo que me importa es la acción, poesía como acción, escribir, esa tensión nerviosa que hablábamos antes, que hace falta para hacer un poema, es lo que me da verdadero placer. Después, cuando ya el libro se acaba, o el poema, ya es como, ya uno acabó el trabajo y todo ese proceso posterior ya como que no me fascina tanto. Me gusta que el trabajo llegue, si considero que es un buen trabajo, que llegue a los demás y que aporte algo al mundo, pero el placer que lleva a escribir es lo que realmente es impagable. Por eso has escrito tanto y no lo has publicado, ¿no? Sí, por eso mi obra inédita es muchísimo mayor que la obra publicada, ¿no? Sí, Que tampoco te ha preocupado. No, pero ahora últimamente, digo, a medida que uno va ganando arrugas y paso de tiempo, ahora me preocupa tener, más que preocuparme, me ocupo de tener los trabajos que verdaderamente me importan, quiero darlos a la luz, porque es una forma de que no se pierdan, de que por lo menos estén en manos de los lectores, ¿no? Sí, además sobre todo eso, que esté en manos de los lectores, o sea, que no se pierda toda esa escritura que has hecho. Lo que uno considera que es un buen trabajo, ¿no? Y entonces realmente, bueno, ahí seguimos. Yo realmente, más que escribir cosas nuevas, que sí, que cualquier cosa, cualquier proyecto, yo más que escribir un poema, busco un proyecto, ¿no? Ahora mismo no tengo un proyecto de empezar de cero. Sí, tengo un proyecto realmente de escribir con un amigo, ¿no? Un libro a 4 manos, que es Juan Carlos de Sancho, que lo voy a revelar aquí, pero hacer un libro conjunto, ¿no? Una propuesta que él me ha hecho y yo también a su vez he respondido, y que se ha ido construyendo. Todavía estamos en el kilómetro cero, pero sí, hay un proyecto para hacer un libro conjunto. Vamos a hacer un alto, estamos hablando con Noel Olivares, estamos hablando de literatura canaria. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Olita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terrazal Olita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Olita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terrazal Olita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno.
con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte de este especial dedicado a la literatura canaria, con Noel Olivares. Estamos hablando de su obra. Hablamos ahora del último libro, El peaje del diablo. El diablo ahí tiene que ver mucho en esos relatos. Peaje, lo que hay que pagar para hacer tratos con él, va por ahí un poco, ¿no? Sí, bueno, el protagonista del libro es el tema del mal, ¿no? Y el título en sí es un homenaje a Gogol, ¿no? Y sobre todo a su relato El Capote. El personaje del peaje del diablo es un empleado que es muy supersticioso y le sucede una serie de desgracias y finalmente también le roban, le dan una paliza, pierde el trabajo, una serie de cosas, ¿no? Y digamos, estos relatos giran en torno a pues hay violencia, hay matanzas de mendigos, hay un poco lo que es la sociedad. Lo que es la sociedad, digamos, sí, hay una sátira, mucha sátira política, literaria también, y hay un retrato de la infancia, una infancia desgraciada, un personaje, un niño que pierde a sus padres, y bueno, es un poco, son 13 relatos en total. Me imagino que este libro digital que hablábamos que se puede descargar se puede comprar en Amazon. En Amazon, sí, sí. Y bueno, es una excelente edición de ATTK que dirige Guadalupe Martín, que es una editorial de Gran Canaria. En Gran Canaria, y tiene una portada magnífica de Augusto Vives. Y bueno, estoy muy contento del resultado. Este libro también se está buscando que sea también en papel. Es posible que salga en papel también. Porque habrá gente, me imagino que con lo de los ebooks todavía no esté habituado, ¿no? Y sobre todo la gente mayor, ¿no? Es otra faceta que, digamos, sería ideal que saliera en papel. ¿Has notado tú que la gente joven lee? Porque hablamos mucho de mucha máquina, mucho WhatsApp, mucho móvil, mucha historia, pero la gente joven lee, la gente joven va a una librería, compra un libro y lee. Bueno, yo creo que la gente joven lee, pero con la tecnología actual, ¿no? Más, porque el hecho de comprar libros, pues un joven, pues pienso yo que lo tiene difícil, ¿no? Un joven, que la gente tampoco acumula libros, ¿no? Ya no... Por las condiciones que tenemos hoy día, acumular libros en casa, aunque yo por ejemplo, claro, inevitablemente... a mí no me cabe, pero vamos, que yo pienso que el joven lee, pero a través de, pues eso, desde el móvil hasta la tablet o cualquier medio tecnológico, ¿no? O sea que está leyendo. Sí. Sí, porque además sería terrible que la gente, los que vienen detrás de nosotros, no leyeran. No lean, es que se supone que, o queremos que hay que apostar porque cada vez haya más lectores. Lo que pasa es que también es verdad que los medios audiovisuales también te desvían hacia otros campos de la imagen. Quiero decir que... Bueno, la televisión incluida, nosotros, pero... Lo que en un tiempo era la televisión, hoy día, pues... ya lo tenemos en todos lados. Claro. Entonces, lo que es lectura de literatura pura, yo diría que, bueno, quizás no sea tan fuerte como puede ser el tema fílmico, ¿no? Claro. Pero bueno, es lo que hay, ¿no, Noel? O sea, que no se puede pedir más. Los lectores yo apuesto porque crezcan, ¿no? Y de hecho hay muchas campañas, ¿no? Para que potenciar la lectura, ¿no? Aquí en las islas y en todas partes, ¿no? Y los escritores, pues lo que queremos es eso, que haya más lectores y sobre todo los lectores del futuro, ¿no? Que son los muchachos de ahora, claro, que son los que mantendrán la llama. ¿Te ha afectado el pasar tu vida aquí como escritor? ¿Te ha imposibilitado llegar al gran público o eso para ti no estaba dentro de tu...? Bueno, yo viví en Madrid 15 años, ¿no? Pero en aquella época no publicaba, escribía pero no publicaba, ¿no?
Pero si me preguntas si realmente a un escritor en Canarias le cuesta más llegar al gran público, yo diría que actualmente ya no es así, porque precisamente gracias a los libros digitales, ¿no? Y la difusión que hay. Pero es verdad que hay cierto hándicap de nosotros los escritores que vivimos en Canarias, porque quizás porque la distribución no es tan, aunque hay editoriales también que distribuyen en la península, pero en fin, que cuesta y además por el tema de, a veces hasta aduanas, ¿no? Que te hacen pagar peajes por, Claro. bueno, por llevar libros. Como si no fueras de aquí, no fueras del mismo país, claro. Pienso que es un hándicap, en cierto modo, producir libros en Canarias, y quizás en una gran ciudad tengas más posibilidad, aunque aquí no podemos quejarnos en Las Palmas, en Tenerife, en todas las islas, la cantidad de actos culturales que hay, de presentaciones de libros, cosa que pues es fantástico a día de hoy, ¿no? Cómo está sucediendo esto, ¿no? Porque además la gente acude a las presentaciones, ¿no? Sí, en general, yo pienso que son muy exitosas y que hay una gran producción, tanto como de libros como de receptividad, ¿no? Entonces yo pienso que la cosa va por buen camino a nivel lo que es de creatividad y de hay sitios donde se puede presentar los libros. Bueno, ahora mismo el museo hay varios Domingo Rivero acaba de cerrar, pero que creo que puede ser un hándicap. Un lugar emblemático que acabó, igual que el Guasquías en su momento, aquel bar maravilloso que también un día acabó y era un centro, aparte de magnífico bar, un centro cultural donde participábamos ahí. Muchos Recuerdo a Juan Carlos de Sancho con su noche de rinoceronte, Alexis Ravelo, con sus microrelatos, que de hecho hay un libro de microrelatos ahí. En fin, todo esto que ese mundo cultural que, bueno, que sigue, pero que aunque han muerto algunos locales, se han revitalizado otros, ¿no? El Palacete Kegles, por ejemplo, ¿no? En fin, está... O sea que la efervescencia existe, que decir, yo la veo, afortunadamente hoy día es un placer. Incluso más que en los últimos años, ¿no? Ha crecido, porque además la gente va a cualquier manifestación cultural, sea de lo que sea escultura, pintura, presentaciones de libros, acude un gran número de personas. Exactamente, ¿no? Entonces yo diría que no es que sea un hándicap a nivel de actos, sino que a nivel de un escritor en Canarias tiene que difundirse pues en Madrid o Barcelona, en ciudades donde producir, si quiere llegar al gran público, hay que hacer una labor de marketing y escribir obras que sean también, que tengan ese gancho de la literatura, ¿no? Que no es mi caso en el sentido de que la poesía no tiene tanto gancho, pero claro, nunca se sabe. Claro, pero cuando hablamos de bestseller, ¿hablamos de calidad? El bestseller, yo tengo prejuicio con los bestsellers porque normalmente huyo de los bestsellers, digamos, a la hora de leerlos. Porque además hay escritores, sobre todo norteamericanos, que leíste uno, es como Corín Tellado o como Marcial Lafuente, Estefanía Lafuente, que escribía las novelas del oeste, leías una y habías leído 30. Una serie. Sí, porque eran todos los mismos, les cambiaban los nombres y era lo mismo. Pero hay veces estos bestsellers, sobre todo estos escritores norteamericanos, que algunos han hecho películas, que lees uno y leíste 30 iguales, ¿no? Sí, yo realmente desconozco los bestsellers porque no creo que nunca he leído un bestseller. Por lo menos, bueno, podemos decir que El nombre de la rosa era un bestseller, era un gran libro, es un gran libro, claro, pero y llegó a ser un bestseller, ¿no? Y por eso digo que hay cierto prejuicio, pero yo realmente un libro que vende millones o que uno viene ya avalado por las ventas, a mí me da desconfianza, ¿no? Te da grima, ¿no? Como dice el otro, ¿no? Prefiero las miniaturas, las minorías, las cosas, bueno, no sé, es cuestión de gustos, ¿no? Y después también están los escritores, ¿no? Que es decir, que cuando escribe García Márquez o escribe Vargas Llosa o escribe alguno de estos, lo lees, ¿no? Claro, digamos, Vargas Llosa hoy día también es un escritor de bestsellers, ¿no? Porque es un gran escritor, indudablemente, hombre, García Márquez, pero realmente tienen otro sentido, ¿no? de la literatura. Claro. Que no tiene el escritor de bestseller, que ya tiene la fórmula hecha y la ejecuta como un programa de ordenador. Eso te iba a decir, seguramente ya lo tiene y le cambia los nombres y saca otra. Tiene ya hasta un programa que le fabrica las novelas. Se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos hablando muchísimo tiempo muchísimo rato con
con Noel Olivares. Su producción está aquí, habrá más ocasiones de tenerlo, sobre todo cuando publique su último libro, sabe que esta casa está abierta para él. Y bueno, viendo esta producción, pues lo mínimo que se merece es que la gente pues adquiera ese libro, El peaje del diablo, que está ahí en Amazon, que se puede adquirir, se puede leer, en principio en digital, y bueno, pues si sale ya en papel, pues también, que pueda acercarse a una... Bueno, Amazon te lo vende también en papel, o sea, te lo vende en digital y en papel, pero también a una librería de aquí que no habrá ningún problema. Noel Olivares, gracias por acompañarnos, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí, habrá más ocasiones, sobre todo cuando presentes un nuevo libro, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Y bueno, pues que sigas con esa, que sigas escribiendo de esa manera, publicando, ya veo que también, pero sobre todo escribiendo, que es lo que tú en el fondo es lo que buscas y lo que te sientes bien, y es lo que tiene esa gran producción, que posiblemente con los años, pues también, como dices tú, rescatando archivos, los publicaré. Muchísimas gracias. Gracias, Noel. Encantado. Bien, las palabras de Noel Olivares, que nos ha acompañado esta noche en este especial dedicado a la literatura canaria a través de Noel Olivares. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.